¿verdad? Entonces vamos a buscar transformaciones. La innovación va a ser algo muy importante para cada uno de nosotros, los ingenieros industriales, para que podamos aplicar ciertos criterios de sostenibilidad a cada uno de nuestros procesos. Ok, la agenda de hoy día es, vamos a pasar primero a qué entendemos por eficiencia y sostenibilidad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Después vamos a hablar acerca de la economía circular como un modelo de negocio sostenible. Vamos a hablar de casos prácticos actualmente en el Perú y a nivel internacional. También vamos a hablar acerca del cambio del paradigma empresarial. Aquí paradigma es el modelo, o sea, van a haber nuevos cambios ahora de nuevos modelos de negocio, ¿no? Van a tener de centro o de core de negocio la sostenibilidad. También hablaremos del ingeniero industrial como agente clave, liderando la transición hacia la sostenibilidad. Y finalmente hablaremos de algunas reflexiones finales, ¿no? Yo lo que quiero que ustedes participen, sean reflexivos. Ok, ahora para romper el hielo vamos a hacer una dinámica llamado el dilema del ingeniero industrial. Yo quiero que ustedes se separen en pares, ¿no? Discutan en pares. Uno va a defender la posición de la productividad en la organización. ¿Por qué piensen ustedes, por qué tiene que producirse de manera bastante impactante, de manera constante, y la otra persona va a defender la posición del impacto ambiental? No, nosotros tenemos que defender el impacto ambiental. A ver, primero les voy a dejar un minuto para que piensen. Primero decidan quién de las parejas va a defender el lado de la productividad y el otro el lado de del impacto ambiental. ¿Ya? A ver, primero quiero que ustedes decidan quién en pares y empiecen a reflexionar un minuto acerca de este tema. Ok, ya se pusieron de acuerdo. Entonces, uno va a defender la productividad intensiva y el otro el impacto ambiental, ¿ok? Discutan entre ustedes ahora en parejas, por favor, empiezan a hablar de esos temas. Ok, entonces me gustaría que alguien levante la mano y defienda la posición de la productividad. A ver, ¿quién le tocó la productividad que defienda la idea? La primera que se le haya venido a la mente. Cuéntenme. A ver. Mayor empleabilidad. Muy bien. Buena idea. Mayor ganancias, mayor empleabilidad. Muy bien. Ok. Otra persona de productividad. ¿Quién defiende la productividad a costa de todo? A ver, voy a llamar. A ver, un punto más a la persona que responda. Sí, de la productividad. A ver, el chico de lentes. Tú. Los tres voltean. Que están acá en la primera fila. El de azul, el de azul. Cuéntame, ¿por qué defenderías la productividad? ¿Una ventaja?
¿Perdón? ¿Por qué estás a favor de la productividad? Ponte en el rol de que estás defendiendo la productividad. Ok. No podrías ponerte un lado, tienes que haber un balance. Muy bien. Ahora pasemos al lado del impacto ambiental. ¿A quién le tocó el impacto ambiental? Cuéntenme, ¿por qué defenderían a toda costa el impacto ambiental en las reuniones de negocio? A ver, voy a llamar a ver a la segunda fila, la chica de verde. Muy bien, buen punto, ¿no? Estamos en un momento clave en la historia en el cual tenemos que pensar en temas como la huella de carbono, la huella hídrica, ¿no? Porque tenemos que pensar en las que nuestras actividades económicas generan un impacto, ¿no? Negativo también. Ok, ¿alguien más quiere participar defendiendo el impacto ambiental? ¿Más? A ver, de la última fila voy a sacar a un chico. A ver, el chico de amarillo de él, sí. ¿Por qué defenderías el impacto ambiental? Muy bien, buen punto, buen punto. Perfecto. Me gustaron mucho sus participaciones. En realidad, sí, pues, ¿no? Este debate que hemos tenido, esta conversación nos va a ayudar a pensar un poco qué es lo que va a venir en las siguientes diapositivas. Uno, pero quiero que ustedes comprendan, como lo dijo su compañero de azul, que no puede haber sostenibilidad sin productividad. No puede haber productividad sin sostenibilidad. La productividad sin sostenibilidad es insostenible. La sostenibilidad sin productividad es inviable. Nosotros tenemos que generar dinero, tenemos que generar valor económico, porque si no, nuestro negocio va a quebrar. Pero también, a la par, necesitamos crear valor ambiental y social. ¿Ok? Muy bien. Punto para el joven de chaqueta azul. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué entendemos por eficiencia y sostenibilidad? ¿Cómo definimos estos conceptos en el contexto de la ingeniería industrial? ¿No? Por el lado de la eficiencia, ya eso ya lo sabemos, ¿no? Los chicos de acá desde el primer ciclo hablamos del uso óptimo de recursos, utilizar de manera correcta los materiales, energía, el tiempo, el personal, todos estos son elementos clave de la ingeniería industrial. Tenemos que maximizar la producción, minimizar los costos, minimizar desperdicios, ¿verdad? Pero ahora hablamos de sostenibilidad. ¿Y esto qué dilema o qué problemática o qué cuestión es la que estamos tratando? Es que nosotros vamos a tener como ingenieros industriales encontrar el balance entre las necesidades actuales de la sociedad y las necesidades futuras. Nosotros no podemos depredar o hacer uso intensivo de nuestros recursos naturales porque esos recursos en el futuro también las próximas generaciones las necesitan.
Eso es la primera idea de la sostenibilidad. Ahora, también tenemos que integrar diferentes factores económicos, ambientales y sociales en la toma de decisiones dentro de nuestras reuniones de negocio, ¿ok? Tenemos que tratar el tema de preservar los recursos para las generaciones futuras. Ok, entonces hay un cambio de paradigma o modelo empresarial, ¿no? Tenemos que pensar en eso. ¿Cómo vamos a ir cambiando poco a poco en el Perú nuestros modelos empresariales desde el core del negocio? Preguntémonos, ¿no? ¿Por qué la sostenibilidad ha pasado de ser un valor agregado a ser el corazón, el core de la estrategia empresarial? Y aquí quiero presentarles la historia un poco de la sostenibilidad, ¿no? Empezamos hablando de los años 80, 90, miren. Aquí entre los años 80 y 90 hablábamos de un enfoque en eficiencia y productividad, ¿no? Sostenibilidad era un tema, un concepto marginal, no lo tocábamos mucho. Hablábamos de filantropía, ¿no? De la empresa como responsabilidad social, ¿no? Como donaciones que uno le hace a ciertas personas que lo necesitan. Ok, eso era lo primero. Pero también se dieron algunas primeras regulaciones ambientales básicas, sobre todo a nivel internacional. Salieron políticas globales internacionales que trataban el tema ambiental, en el cual también Perú participó. Entre los años 1990 y los 2000, hubo el surgimiento de un estándar básico para las organizaciones. Es la ISO 14001, que seguramente todos ya lo conocen. Esta ISO trata de implementar sistemas de gestión ambiental en las organizaciones. También hablamos en esta década de la responsabilidad social corporativa como iniciativa voluntaria. ¿Ok? Y se dan los primeros acuerdos internacionales sobre un tema que hoy en día está en boga y lo sentimos por el frío que estamos sintiendo hoy día, por ejemplo, que es el tema del cambio climático, ¿no? El cambio climático, al producirse, se generan inviernos más fríos, veranos más calientes, lluvias más intensivas, desastres naturales, donde antes no habían, ahora hay, y mucho más frecuentes, ¿ok? Ahora pasamos a la década de los 2000 a 2010, ¿no? Ahí es la época en que yo salí de la universidad. Aquí hubo una creciente presión ya de los consumidores, o sea, los clientes, los que compraban, ¿verdad? Los productos. Y también de los inversores, los que invertían, la gente que invertía en los negocios. ¿Por qué había presión de ellos? Porque ya tenían ya en su mente que la sostenibilidad era un tema competitivo dentro de las organizaciones. O sea, ser sostenible para mi organización me da una ventaja competitiva con el otro, mi competencia. Entonces, pues, las personas pedían más productos que tengan, por ejemplo, certificaciones ISO 14001, ¿ok? En esta década del 2000-2010 se da un acuerdo internacional muy importante en el tema del cambio climático. Es el protocolo de Kioto, ¿ok? Que se dio, empezó en vigor en el año 2005-2006, si no me equivoco. Y hubieron acuerdos climáticos con mayor alcance, ¿ok? Ese es el año, les comento, en que fui a hacer mi maestría, ¿no? Yo gané una beca a Bélgica para realizar una maestría en gestión ambiental. Y hablábamos mucho del tema del cambio climático, del desarrollo sostenible, precisamente porque se dio este protocolo de Kioto. ¿Qué pasa? A partir del año 2010 a la actualidad es donde el tema de la sostenibilidad o el concepto de la sostenibilidad ya era un eje estratégico y ventaja competitiva dentro de las organizaciones. O eso es lo que se buscaba o se intenta buscar hoy en día. Hay regulaciones mucho más estrictas y mercados mucho más existentes. Ustedes seguramente que alguno va a trabajar en futuro en el comercio exterior. Nosotros somos como país rico en recursos naturales y exportamos, tenemos negocios, tenemos clientes internacionalmente. Tenemos que conocer cuál es la ley afuera. Nuestro producto tiene que cumplir la ley ambiental. ¿Ok? Primero de nuestro país, pero también conocer las leyes, las regulaciones internacionales, ¿ok? ¿Por qué?
porque cada vez son más estrictas y cada vez van evolucionando más. Ok, también finalmente en esta década se da el Acuerdo de París en el 2016 y como ustedes conocen, los Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco global para todo negocio, ¿no? Ahora seguramente han visto en las páginas web, en los comunicados de las empresas que hablan mucho de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hay negocios que han marcado muy bien qué actividades dentro de sus procesos apuntan hacia un mismo hacia un objetivo, por ejemplo, el objetivo cero residuos o el objetivo cero hambre, ¿no? A nivel mundial, ¿ok? Luego de haber hablado acerca de la historia de la sostenibilidad, vamos a hablar de un tema que hoy en día, y ya he visto que hay otros ponentes más adelante que ustedes van a escuchar acerca de la economía circular. La economía circular como modelo de industria responsable. ¿Y por qué es importante hablar de la economía circular hoy en día? Primero, hablemos de Perú. El Perú, gracias a ellos, el Perú tiene su plan de competitividad a largo plazo, ¿no? Entonces, ahí se incluye claramente el tema de la economía circular en los negocios, en los diferentes sectores económicos. Entonces, se ha marcado la economía circular como el motor que va a generar la sostenibilidad en los sectores productivos, ¿ok? Por eso es tan importante. Es una estrategia de país, ¿ok? Entonces, ¿qué preguntas debemos hacernos para transformar procesos industriales lineales, que les comenté, a circulares? Y estos son los 3 principios claves que ustedes tienen que aprender cuando escuchen de economía circular y digan, no, yo no sé. No, ustedes sí saben. Uno de ellos es que van a buscar residuos como recursos dentro del sistema productivo, ¿ya? Van a transformar los desechos en materias primas para los procesos industriales. Entonces, aquí estamos hablando de que hay que buscar oportunidades. ¿Qué hacemos con este residuo que tenemos aquí en este proceso de producción? Ok, lo puedo volver a reutilizar. El segundo principio, el diseño para el reciclaje o la reutilización. Nosotros ahora, como ven acá en la imagen, ¿no? Miren acá. El diseño, la primera etapa es la extracción de materiales. Extraen los materiales de la tierra, digámoslo así, y pasa por la primera etapa de nuestro sistema productivo, que es el diseño. ¿Ok? El diseño. Tenemos que ir pensando cómo diseñamos este producto o este servicio para que dure el mayor tiempo posible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si vemos acá el círculo, ¿no? Porque acá es la manufactura, la distribución, el consumo, recolección de los residuos, reciclaje posiblemente, y vuelve acá. Entonces, ¿cómo hago que después de mi consumo no lo desperdicie, sino que vuelva a mi sistema productivo? Entonces, quiero hacer que tenga el material que dure más. Primero, tiene que ser un material que dure más a lo largo del tiempo. Tiene que tener formas que yo pueda adecuar. Una mesa, por ejemplo, la del podio. La mesa. ¿Qué parte de ese podio o de esa mesa puedo yo volver a utilizar? Quizá las patas se puedan botar, sí, pero lo demás podríamos reutilizar. Ok, entonces hay que ir pensando cómo vamos a poder hacer este reuso de los productos, ¿ok? Y eso se ve en la parte del diseño. Y el tercer principio que quiero que ustedes también entiendan, lo que ya les había comentado, es la extensión de la vida útil de este producto. Es decir, tenemos que ir pensando que este producto va a durar mucho en el tiempo y ¿por qué? Porque podemos repararlo, podemos remanufacturarlo, podemos actualizarlo para prolongar su utilidad. ¿Ok? Y aquí la pregunta clave es cómo maximizamos el tiempo de uso de nuestros productos. Finalmente, después de todos estos principios, se van a crear beneficios para la organización. ¿Y cuáles va a ser? Reducción de costos, nuevas oportunidades de negocio, menor huella ambiental, mayor resistencia ante la escasez de recursos. ¿Ok?
Ok, ahora pasamos al rol del ingeniero industrial en la sostenibilidad. ¿De qué manera puede el ingeniero industrial liderar y crear valor en los modelos sostenibles? Aquí es un poco hablarles de las competencias, pero quiero que ustedes, primero, les voy a dar un ejemplo. A mí me encanta hablar con ejemplos porque es mucho más efectivo, ¿ya? A ver, a ustedes les gusta. Voy a hablar de una actividad económica que yo no quiero promover el consumo excesivo del alcohol, pero la producción de cerveza, por ejemplo. ¿A quién no le gusta la cerveza? ¿A ustedes les gusta? Sí. Ah, no. Ah, muy bien. A algunos no les gusta. Muy bien, igual que yo. Yo no tomo alcohol. Pero es una actividad que se mueve mucho en nuestro país, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros producimos, nos dicen a nosotros, ingresamos a una cervecera, pónganse Bacus, y nos dicen, ok, mejora procesos en el área de operaciones. Y ustedes dicen, ok, ¿qué es lo que cuesta más? ¿Cuál es el punto crítico? El consumo de agua, el consumo de las botellas posiblemente. Ok, encontramos las botellas. Las botellas ahora están hechas de plástico, están hechas de vidrio, de aluminio. ¿Qué es lo que nos cuesta más? ¿No? Empezamos a reflexionar. Y aquí entra lo del pensamiento crítico, ¿no? Ustedes tienen que tener habilidades de pensamiento crítico, visión a futuro. Esas son habilidades que son muy buenas hoy en día, ¿ok? Pensar a largo plazo. También, a ver, entonces, elegimos que es la botella, ¿no es cierto? La botella tiene mayor impacto ambiental y se pueden reducir costos. Entonces nos preguntamos, mi botella, ¿qué diseño va a tener? Ok, ¿qué material puedo usar? Vidrio, ¿no es cierto? Porque el vidrio es menos contaminante que el plástico. Entonces digo, bueno, sí, voy a usar vidrio. Ya, usamos vidrio. ¿Cómo hago para que las personas promuevan la reutilización de estas botellas? Ok, les voy a capacitar, les voy a educar para que ellas guarden sus botellas de vidrio y puedan reutilizar. ¿Y qué voy a hacer con el plástico? Porque yo también tengo plástico, tengo latas, ¿no? Las minimizo, trato de minimizar lo más que puedo la producción de estos envases, de estos que son altamente contaminantes, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar al final? Al final de esta producción de la cerveza, vamos a tener menos desperdicio en las calles, porque esto es un problema social. Hemos visto que hay muchos residuos, mucha basura en las calles. Entonces, con el hecho de reutilizar las botellas, vamos a tener menos desperdicios. Eso es un impacto positivo social. Impacto positivo ambiental es porque estas botellas de plástico, estos envases de aluminio, pues son contaminantes al medio ambiente. Cuando se descomponen por el calor, producen partículas que producen el cambio climático. Entonces, estamos bien, estamos por un buen camino, ¿ok? Entonces, competencias técnicas. ¿Qué competencias tenemos que tener? Diseño de procesos, ¿no? Vamos a tener que diseñar nuestras botellas de cerveza. Evaluación del ciclo de vida. Sí, ¿por qué? Porque vamos a ir al proceso productivo de la cerveza y evaluar por etapa cuál es la más crítica. En este caso yo les puse de ejemplo la botella, ¿no? Pero podría ser otra cosa. Otro tema muy importante es que vamos a gestionar indicadores de sostenibilidad para ir monitoreando cómo nos va estos cambios, ¿verdad? También vamos a implementar sistemas de economía circular, optimización energética y de los recursos también. Y como competencias transversales, ustedes van a liderar el cambio organizacional, van a tener un pensamiento sistémico y una visión holística. ¿Qué cosa es pensamiento sistémico? El pensamiento sistémico es ver todo el panorama, hacer un análisis de las diferentes partes interesadas dentro de mi sector productivo. ¿Quiénes son? Mis clientes. ¿Quiénes son? Las ONGs, las personas que están interesadas en que yo no contamine el medio ambiente, también el gobierno, también, por ejemplo, mis accionistas, los que ponen el dinero en mi empresa. ¿Ok? Tengo que conocer cuáles son sus necesidades. Sí, eso es pensar de manera sistémica. Pensar de manera sistémica también es crear alianzas con ONGs que me permitan llegar hacia las personas que yo no puedo acceder. Ellas sí lo pueden hacer. Entonces yo voy a trabajar con ellas en educación, en capacitación,
en relación a mi sector productivo, ¿ok? Luego, capacidad para integrar la ética en las decisiones técnicas, ¿no? La ética es muy importante en el tema de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Hablamos de un concepto que seguramente ustedes lo han escuchado, que es el greenwashing. No podemos nosotros engañar a las personas con la publicidad. Existen hoy en día publicidad engañosa y tenemos que tenerlo en cuenta. También comunicación efectiva con los múltiples stakeholders, innovación orientada a soluciones sostenibles. Entonces, hay que ir pensando en esta pregunta. ¿Cómo estás preparándote tú para desarrollar estas competencias en tu formación actual, ¿no? Liderazgo, pensamiento sistémico, capacidad para integrar la ética, comunicación, innovación, ¿no? Muy bien. Ok, vamos a pasar ahora ya a los casos prácticos de ingeniería industrial. Les presento aquí 3 casos. Uno de la cervecería Bacus en Perú, otro de Inditex en España y otro de Southern Copper, la minera en Perú, ¿verdad? Cada uno de ellos son diferentes actividades económicas y cómo se relacionan con la sostenibilidad. A ver, hablamos de la cervecera Bacus. Ellos, ¿qué han hecho? Han rediseñado procesos para reducir su consumo de agua. Su principal insumo, ¿cuál es? El agua para producir la cerveza. Entonces, para ellos es un recurso muy importante de conservar. Han reducido el consumo de agua en un 30% mediante el sistema de recirculación y tratamiento. ¿Qué indicador han tenido que medir ahí? Su huella hídrica, ¿ok? Su huella hídrica. Luego pasamos que ellos han implementación de energías renovables en las plantas de producción. Posiblemente ellos para producir sus botellas o para producir la cerveza en general necesitan máquinas. Esas máquinas se calientan. ¿Por qué necesitan energía? Si se calientan, necesitan enfriamiento, eso también necesita energía. Entonces, ¿cómo hacen? ¿No? Utilizan la energía renovable. Ya no utilizan mediante, por ejemplo, paneles solares, eficiencia energética, con indicadores de eficiencia energética. El impacto de todos estos cambios dentro de los procesos productivos es que se han ahorrado 2 millones de metros cúbicos de agua anuales y se ha reducido un 25% de su huella de carbono. Entonces, 2 indicadores principales de Bacus, ¿cuáles son? Huella hídrica, huella de carbono. Ahí nomás leyendo ya lo podemos ver, ¿ok? Entonces, pasamos al siguiente caso, el caso de Inditex en España. Ellos han implementado un programa muy interesante que se llama Closing the Loop, que es cerrar el ciclo. Entonces ya se imaginan, ¿no? Que hablan de ser economía circular. Con ingenieros industriales liderando el rediseño de su cadena de suministro para recuperar prendas usadas y reintroducirlas al ciclo productivo. ¿Ya? Entonces ellos, esa ropa usada, van a usarla como material dentro de mi ciclo productivo y va a volver. Entonces, esa prenda que yo compré tiene que ser de la máxima calidad para que dure lo más que se pueda, ¿ok? El impacto es la recolección de 49.000 toneladas de prendas para reciclaje y una reducción del 25% en consumo de agua. Aquí también los indicadores que para ellos son importantes, ¿cuáles son? El consumo de agua en el sector textil. ¿Por qué? Por el algodón. El algodón. Para poder cultivar las plantas de algodón necesitan agua. Y ellos son responsables de eso. Son responsables de la etapa extractiva también. Entonces tienen que mirar esa etapa. ¿Y cómo lo miran? Con su evaluación de ciclo de vida, ¿no? El análisis de ciclo de vida, el ACV, ¿ya? Listo. Pasamos a Southern Copper, la minera. Aquí un equipo de ingenieros industriales implementó un sistema de gestión integral de residuos mineros. Nuestro principal problema son los pasivos, ¿recuerdan? Los residuos de las minerías. Ese es un problema muy grande para el Perú. ¿Y qué hicieron? Ellos recuperaron el agua de la flotación. Implementaron un sistema para minimizar los residuos mineros. ¿Cuál fue su impacto? Recuperar el 85% del agua utilizada y reducir el 40% de generación en relaves. Imagínense, ¿ah? Entonces, este es un punto positivo para Southern Copper.
Reflexión y debate final. A ver, señores, ¿cómo imaginan ustedes que será la industria en 10 años? Si los ingenieros industriales asumen este rol estratégico, asumir el rol estratégico de liderar este proceso de cambio. Bueno, pues aquí tenemos oportunidades y también tenemos retos. Entre las oportunidades se da que se van a desarrollar nuevos modelos de negocio. ¿Y esto qué quiere decir? Que de repente nosotros vamos a crear nuestra empresa para participar de nuevas oportunidades económicas. Entonces tenemos que ir practicando poco a poco nuestras habilidades de emprender, nuestras habilidades de innovar para crear nuestro propio negocio. ¿De acuerdo? Liderar en la transformación industrial sostenible, desarrollar habilidades de liderazgo. Ya lo habíamos comentado. Tenemos la oportunidad de crear valor compartido, económico, social, ambiental. Ya no es una empresa solita que va a producir y va a crear dinero para sus accionistas. No, no es eso. Sino que yo tengo que trabajar en conjunto. Tengo que trabajar en equipo. Por eso también una de las habilidades muy importantes es el trabajo en equipo y la colaboración intersectorial. ¿De acuerdo? Otra de las oportunidades es diferenciación profesional en un mercado competitivo. De hecho, el tema de la sostenibilidad me marca a mí una gran diferencia frente a mi competidor. Retos, muchísimos retos. ¿Es complicado? Sí, es complicado. Trabajar en equipo no es fácil. No es fácil, es muy sencillo decirlo, pero trabajar en equipo no es fácil. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros piensa diferente. Cada actor dentro del sector económico tiene sus motivaciones, tiene sus intereses, pero tenemos que buscar puntos en común, ¿ok? Retos, resistencia al cambio en organizaciones tradicionales, las más antiguas, ¿no? Tipo la misma Bacus, es súper antigua. Lindley, súper antigua, pero poco a poco están dando pasos para poder minimizar al máximo sus residuos, ¿ok? Y crear un valor sostenible. Otro de los retos es la necesidad de actualización constante en tecnologías verdes. Tenemos que innovar. Y tenemos que tener un balance entre la inversión inicial y beneficios a largo plazo. Muchas empresas peruanas piensan, y eso es algo ya parte cultural, al corto plazo, pero la sostenibilidad va a hacer que nosotros cambiamos nuestra mentalidad y pensar no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Otro de los retos es la medición y comunicación efectiva del impacto sostenible, ¿no? Tenemos que saber indicadores, carbono, la huella hídrica. Esos son los básicos. Introducir sistemas de gestión ambiental ISO 14001 también. Y tenemos que monitorearlo. Porque si no monitoreamos, no sabemos si estamos evolucionando, mejorando, cambiando. Por eso es tan importante. No solamente es importante la estrategia, también es importante la parte operativa y la parte del seguimiento. ¿Ok? A ver, pasamos a la siguiente. Conclusiones de esta ponencia. La sostenibilidad hoy en día es un eje estratégico, ¿no? Ha dejado de ser un valor extra para convertirse en el núcleo del éxito empresarial y la competitividad en mercados globales. Otra conclusión es que la economía circular es un nuevo modelo de negocio, es un nuevo paradigma. La transformación de modelos lineales a circulares representa hoy en día la mayor oportunidad de innovación en procesos industriales de nuestra era. ¿Okay? Visión integral del ingeniero industrial. El profesional del futuro debe integrar conocimientos técnicos con una comprensión profunda, ética y estratégica de los sistemas industriales. Ética, acuérdense de esa palabra. Liderazgo sostenible. Los ingenieros industriales tienen la capacidad y responsabilidad de crear industrias más competitivas, resilientes y responsables con el planeta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la verdadera eficiencia del siglo XXI? Es aquella que optimiza no solamente los procesos, como lo hemos venido estudiando, sino también los impactos. ¿Cuáles van a ser mis impactos económicos, sociales y ambientales de mi actividad económica?
Bueno, aquí les dejo algunos recursos adicionales para profundizar algunas lecturas que les recomiendo si están interesados en aprender un poquito más de sostenibilidad y economía circular. Es el libro Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, rediseñando la forma en que hacemos las cosas, de Michael Braungart y William McDonald. Otro libro es La economía azul, de Gunther Pauli. Y otra web a la cual ustedes pueden acceder es de Ellen MacArthur Foundation, ¿no? Ahí hay muchos recursos sobre economía circular, ¿ok? La idea es que cada uno pueda ser un agente de cambio, de cambio que hoy en día la industria necesita. Ok, muchísimas gracias por su asistencia. Hola chicos, gracias por asistir. ¿Alguno tiene una pregunta? La ronda de preguntas. Ah, ingeniero. Claro, se necesita un planeamiento estratégico, una planificación sostenible, ¿verdad? Todo cambio necesita de un plan en el cual tú marques hitos, actividades claves, responsables. Es como un gran proyecto de gestión de proyecto de cambio. Entonces, tienes que identificar cuáles son los riesgos dentro de esta planificación. ¿Por qué? Porque cada uno de esos riesgos la vas a convertir en oportunidades de crear valor. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ya. Ok, entonces, beneficios hay muchos de introducir la sostenibilidad en la cadena de suministros, ¿no? Netamente, a ver, te puedo hablar de un ejemplo, el ejemplo de Sharf, ¿no? Eso es una empresa logística acá en Perú, peruana. Un ejemplo de qué actividad han hecho para marcar la sostenibilidad es que ellos han creado una startup en la cual ellos reutilizan sus mallas de protección de sus paquetes. ¿Ya? Entonces han creado una nueva malla, una nueva sostén para sus paquetes que sea reutilizable. Ya no son plásticos o bolsas para llevar paquetes, sino se reutilizan. ¿Ya? Entonces, esa es una idea. Sharp también ha introducido sus vehículos eléctricos. Ya la mayor parte de sus vehículos que llevan paquetes a las casas, a diferentes lugares del Perú, ya no son los vehículos ya no son de combustible, ¿no? Sino son eléctricos, ¿ok? ¿Qué más? Ellos tienen alianzas también, han utilizado la tecnología es un aliado para la sostenibilidad, ¿ok? Quiero que ustedes también se lleven esto en mente. Seguramente han escuchado de la inteligencia artificial el día de hoy, me parece que hubo una ponencia sobre ese tema. Entonces nosotros tenemos que hacer que la tecnología trabaje para nosotros, trabaje para fomentar, para impulsar la sostenibilidad. Entonces, ¿qué hizo Sharp? Utiliza la inteligencia artificial para poder mejorar, optimizar sus rutas de transporte de sus vehículos. Entonces, ven cuál es la ruta mucho más corta para llegar a su lugar. ¿Ya? Y eso lo hacen con Machine Learning, con inteligencia artificial, con aplicativos. ¿Ok? Listo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bien, se pasará a la entrega de certificado y a la foto respectiva.